Nuestro texto del día de hoy, nuestro texto del día de hoy es Juan capítulo 3 versículos 22 al 30. Entonces vamos a leer esta porción, es un poquito extensa, así que vamos a leerlo todos a la eh, antifonalmente. Entonces voy a leer un versículo y ustedes leen el otro. Dice así la palabra del Señor. Juan 3 22 al 30. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en el punto a salir, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no se le puede dar del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos, porque hoy podemos, Señor, escuchar tu palabra, escuchar, Señor, tu voz para la glorificación de Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Y oramos, Señor, estando habitando en medio de un mundo malo, un mundo que no te tiene presente para nada, que no tiene en cuenta a Cristo y su obra, y que nosotros vivimos en Él y trabajamos en Él, estudiamos en Él. Oramos, Señor, para que este tiempo, esta enseñanza, sea por parte de tu Espíritu Santo bendecida, para que la influencia de tu palabra sea mayor que la influencia que recibimos todos los días, Señor. Hasta el próximo día del Señor. Sea sobre toda ella y sea de mucha bendición, Señor, para nuestra vida y nuestra alma sedienta de ti, en Cristo Jesús. Amén. Esta porción de nuestro pasaje es seguida después de lo que eh, enseñó Juan, el evangelista, de la entrevista del Señor con Nicodemo. Entonces, sigue allí. Entonces, es necesario que el evangelio prosiga. Ahora, con una nueva declaración de Juan el Bautista. Ya había testificado antes del Señor Jesús, quien Juan el Bautista ya había hablado del Señor Jesús a sus discípulos en el capítulo 1, los versículos 19 al 34. Y lo hizo con respecto a su persona, la persona de Cristo. La otra declaración que se encuentra en estos versículos es en cuanto a su ministerio. Entonces, la anterior era en cuanto a su persona, esta es en cuanto a su ministerio, el ministerio del Señor. Juan tuvo un propósito de ser, es decir, Juan el Bautista nos va a contar que tuvo un propósito de ser y de trabajar, y ese propósito era el Señor Jesús. Para eso fue enviado Juan el Bautista, para eso vino, para el Señor Jesús, ir delante de él y preparar un camino, ¿cierto? Entonces, al escribir estas palabras de Juan el Bautista, Juan el Evangelista, es para que cada creyente medite sobre la persona del Señor Jesús. No cuanto a su persona, sino en relación a su propia vida y lo que hace. Y lo que hace.
Si para Juan eso sentía, lo que hemos leído, y decía del Señor Jesús en ese tiempo y en esa época, aún más deben decir algo los cristianos de esa época hasta hoy, o todos nosotros. ¿Qué serán de los cristianos? Bueno, perdón. Si para Juan era un gozo grande y algo cumplido la encarnación del Verbo, la humanidad del Hijo de Dios, ¿qué será para nosotros la iglesia que adicional tiene la muerte, la resurrección, la glorificación de Cristo y su obra a través del Espíritu Santo en este mundo? Tenemos muchas cosas más que decir. Dicha consideración es impactante. Si notamos estas cosas que narra Juan el apóstol, están al inicio del Evangelio. Y creo yo que lo hace con un propósito. Y dicho propósito es para el lector, es decir, para nosotros, porque pone en la cima de todo al Señor Jesús. Es como si nos llevara al monte Everest, el más alto del mundo, y no nos pusiera a considerar desde la base, desde la falda de la montaña hacia arriba, sino que nos pone de arriba para considerar hacia abajo. Porque la cima, Juan ha escrito en el Evangelio que Jesús es Dios. Y desde esa perspectiva miramos todas las cosas. Y no narrar una historia que va demostrando que Jesús es Dios, no, lo pone ya, ¿cierto? Desde el primer versículo. Entonces, significa que cada milagro, cada grandeza del Señor, cada discurso, será contado por el evangelista desde esa perspectiva, de que Jesús es Dios. Y eso sienta un precedente. Entonces, eh, porque quiere ver a Cristo majestuoso y glorioso, el Señor de la iglesia. Y iniciando con la deidad Juan, entonces quieren que le veamos y consideremos sus palabras, no para convencernos de que es el Hijo de Dios, sino que siendo Hijo de Dios miremos las importantísimas afectaciones e implicaciones que tiene el Evangelio para nuestra vida. Entonces, nuestro tema, ¿cierto? Frente a esa repercusión de quién es Jesús, porque si Jesucristo es lo más grande y lo más alto, es Dios, tiene repercusiones para la vida de los hombres y repercusiones para la vida de nosotros como creyentes. Entonces, Juan el Bautista y lo que dice es precisamente la práctica de la declaración de lo que Juan ha estado hablando. Juan el Evangelista ha estado hablando de quién es el Señor Jesús. Entonces viene un tema en el cual nosotros debemos comenzar a reflexionar. Y es, eh, el tema es lo que es necesario. Lo necesario. Lo necesario para nosotros en esta vida frente a quién es la persona del Señor Jesús. Entonces, este tema está dividido en tres puntos. El primero, cuando dos bautismos se encuentran. El bautismo de Juan el Bautista y el bautismo del Señor Jesús. Cuando dos bautismos se encuentran. Está hablando del ministerio, ¿no? De la práctica en cuanto al ser de, de Juan el Bautista. Entonces son los versículos 22 al 26. En el segundo punto tenemos como el reconocimiento de lo que es un ministro, en este caso también los creyentes, frente a Cristo, versículos 27 al 28. Y como tercer punto, el gran gozo y lo que es necesario, versículos 29 al 30. Entonces vamos a comenzar. Entonces, cuando dos bautismos se encuentran. Entonces tenemos los versículos, como hemos dicho, 22 al 26. Voy a volverlos a leer. Dice así. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón. Entonces, bautizaba en Judea, pero también Juan bautizaba en Enón. O sea que había dos bautismos que estaban ejecutándose en un tiempo específico, ¿cierto? Ahí es lo que no, nombra Juan. Dice,
Y decía Juan bautizaba allí porque decía, eh, bautizaba también en Enón junto a Salir porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, hubo un tiempo en que Juan se estaba ubicado allí. Y hace como un paréntesis, un comentario. Dice, ¿por qué estaba allí? Ah, porque Juan no había sido aún encarcelado. Y continúa. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, a Juan el Bautista, mira, el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Eso es lo suceso. Entonces, ¿qué ocurre cuando el Señor Jesús es tenido por majestuoso y glorioso, el Señor de los cielos? Como Juan el Bautista lo ha tenido, lo está teniendo. Y lo primero que nos hace considerar el Evangelio es en las situaciones. Nos cuenta Juan, el apóstol, que después de lo sucedido con Nicodemo y de todas las cosas que se han dicho del capítulo 3, sobre todo la parte final, sobre el Señor Jesús que es luz, ¿cierto? Ahí está la parte final, dice que Él es la luz, una luz que no se ocultará debajo de una mesa, que debe resplandecer para ser amada y ser salvo de la condenación quien cree, que por consecuencia el Señor Jesús fue a la tierra de Judea con los discípulos y allí bautizada. Es porque Él es grande, Él es luz, entonces tiene que manifestarse públicamente. Ahí está, ¿sí? Y lo que el Señor Jesús hace de ir a Judea y bautizar es por ser precisamente lo que la declaración que el mismo Señor Jesús dijo, Él es la luz. Juan el Evangelista ya lo había dicho en el primer capítulo, le había dicho, Él es la luz, ¿cierto? La luz que alumbra a todo hombre. Se nos informa también que en Judea estaba Juan el Bautista y sus discípulos. Bueno, ¿y qué hacía Juan en Judea? Era la región donde bautizaba. En la geografía bíblica, Salim era, era como decirle una aldea. Y aledaña a la aldea, ¿cierto? Estaba unas fuentes que le llamaban Enón. Enón significa en hebreo fuentes. Entonces, Salim era una aldea y Enón eran unas fuentes que estaban adyacentes allí. Entonces, y dice los historiadores que de Jerusalén a este lugar donde estaba Enón o Salim, habían unos 15 o 20 kilómetros, o sea que la gente cuando venía a ser bautizado tenía que caminar bastante. Caminar 15 kilómetros equivale a caminar casi 2 horas. 2 horas, 2 horas y media. Entonces podemos imaginar en la geografía bíblica el impacto de la predicación de Juan, que venían de Judea o de Jerusalén, venían a donde él. O sea, era una persona muy, muy, muy importante, muy, muy carismática y también era muy, muy importante y considerado como un profeta de Dios. Por eso nadie va a caminar 2 horas y media o 3 horas para ir a escuchar a un hombre, a menos de que su predicación, su enseñanza, porque Juan el Bautista no hacía ningún milagro, no hizo ningún milagro, solamente predicar el arrepentimiento de los pecados. Imagínense el impacto, imagínense las, las verdades que decía este hombre. Era algo impresionante. Bien, y allí eh, continuaba Juan bautizando, ¿sí? Y no había sido encarcelado. Entonces, esa era una persona muy, muy importante. Es así que Juan, no sabiendo la llegada del Señor Jesús a Judea, no sabiendo que estaba bautizando también el Señor Jesús, continuaba su labor en la espera del cumplimiento por parte de Jehová Dios. Y llegado el Señor a Judea, comenzó a bautizar, el Señor Jesús comenzó a bautizar.
y la noticia se expandió por toda Judea y las regiones cercanas, tanto que ya todos venían a donde Jesús y no a donde Juan. Entonces podemos imaginarnos, hablando de la distancia y de la importancia que para nosotros eh, tiene o conlleva que un hombre predique y uno quiera ir a él, no le importarle caminar 3 horas para escucharle, que ahora mejor nos parezca ir a escuchar a Jesús. ¿Se imaginen la predicación y la enseñanza de Jesús? Tan impactante, tan poderosa, para que pensemos, porque Jesús es la luz, no ha habido un hombre como él, su predicación es excepcional, sus obras son excepcionales, y eso es lo que la gente comenzó a ver en Jesús, y como que a Juan ya no iban tantos, pero iban más a donde el Señor Jesús. Entonces, ¿y por qué? ¿Cierto? Lograr de Jesús. Y Juan nos ha dicho cosas sobre Jesús que responden a esta pregunta, porque Él es la luz. Juan no es la luz, Jesús es la luz, el Hijo del Hombre. En esas cosas estaban y sucede lo que nos dice el versículo 25. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Sabemos que los discípulos de Juan estaban con Juan el Bautista, acompañándolo y ayudándolo en su labor de anunciar y de bautizar eh, para arrepentimiento. El bautismo en esa época era un tema importante. ¿De qué se trató la discusión en sí? Francisco La Cueva, el erudito en griego, el que escribió el interlineal griego, dice que se trató, y hace una anotación allí, sobre la eficacia purificadora de los bautismos de Jesús y de Juan. Es decir, compara. Entonces, ¿cuál es la eficacia del bautismo de Juan? ¿Y cuál es la eficacia del bautismo del Señor Jesús? Entonces podemos suponer que la discusión era sobre cuál era el mejor, cuál era el más purificador. Y la contienda no era entre Juan el Bautista y el Señor Jesús. No, ¿cierto? No era. Sino que fue entre los judíos que fueron tal vez bautizados por el Señor Jesús o sus discípulos y los discípulos de Juan. Nos hace recordar la historia, ¿cierto? De muchas personas que, digamos, entre Abraham y Lot, que por tener muchas posesiones, aunque estos dos hombres eran justos, pero se pelearon entre los pastores de los unos y los pastores de los otros. Bien, es así que después de la discusión, cosa que debió ser fuerte, Juan, en los discípulos de Juan el Bautista, brotó como un sentimiento despectivo, de celo, de inconformidad. Por eso vienen y le traen quejas a Juan, ¿cierto? Ahí está. Y diciendo, y mire cómo hablan despectivamente, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Dice, y todos van a él. Ahí está los celos y lo despectivo. Y todos van a él. Hablan de esa forma. ¿Tienen ese problema los discípulos de Juan? A causa de que para ellos el Señor Jesús no es tenido como glorioso, como majestuoso, como la luz, como nos está veniendo explicando el Evangelio. Y ese es precisamente el problema de los discípulos de Juan, tomado como un problema de todos los creyentes que tenemos con la persona del Señor Jesús. Ahí está tipificado nuestro problema, tipificado el problema de los discípulos. Si nos fijamos bien, esta discusión no era discusión entre personas que no esperaban el reino de los cielos, sino de los que lo esperaban. No era una discusión y problema entre incrédulos,
sino de personas que se habían arrepentido, entre personas creyentes de alguna manera. Era un problema entre ellos. Teniendo este problema en mente, dicho conflicto será respondido por Juan el Bautista, y es Juan que nos enseñará mejor sobre nuestro problema con la gloria del Hijo de Dios y nuestra práctica, porque el Señor Jesús es glorioso y siempre será glorioso. El problema es nuestra práctica frente a la gloria de Cristo. Porque, y nos dirá el por qué fallamos tanto. Aparte de todo esto, los que hemos seguido el Evangelio de Juan y conocemos la persona que se revela en el Evangelio, podemos tomar parte sobre la discusión sobre cuál es el bautismo más efectivo. Nosotros ya sabemos la respuesta, pues el de Jesús, ¿sí? Y aunque ambos son de Dios, el bautismo del Señor Jesús, por ser del Verbo encarnado, por ser el del Hijo de Dios, es mayor. Hoy en día no hay bautismo de Juan. Eso sí es cierto. No hay ¿Quién se bautiza? Porque tendría que haberlo bautizado Juan y sus discípulos. Ahorita no hay, ¿cierto? El bautismo de Juan terminó cuando él, ese día, vio que Jesús comenzó a bautizar. Y es más, dice el comentario, Juan no había sido encarcelado, terminó cuando también fue encarcelado. Y posteriormente murió allí. Lo que sí persiste es el problema de los creyentes con la gloria de Cristo. Todavía persiste ese problema. Es por eso que nuestro texto tiene una relevancia importante y es parte del Evangelio. Porque si se tratase de la discusión en sí entre los discípulos de Juan y los discípulos del Señor Jesús sobre los bautismos, para nosotros no tendría efecto alguno, porque no tenemos bautismo de Juan, pero sí tiene implicaciones y efectos. Entonces, ese es el problema. Plantea un problema. Ahora viene nuestro segundo punto, el reconocimiento de lo que es un ministro o los creyentes frente a Cristo. Ese es el problema, va a tratar. Entonces le traen el problema a Juan. Juan responde en los versículos 27 en adelante, 27 y 28. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y yo creo que subrayen este texto, porque este es el texto en el cual es para nosotros. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y estamos hablando de los ministros entre creyentes. Y sigue diciendo, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ahí está, que Juan sí entendió. Juan oyó todo lo que sus discípulos dijeron y entendió que ellos tenían un problema con la gloria del Señor Jesús. La tenían. Y donde ellos ven conflicto, Juan no lo ve de esa manera. Leemos que les dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En esta primera parte de su respuesta a sus discípulos, Juan, ¿qué está queriendo decir? Juan el Bautista habla de sí mismo del Señor Jesús. Y la respuesta es que habla de ambos, tanto de él como del Señor Jesús. En su caso, de Juan, de su ministerio, su trabajo, su bautismo, su predicación, su importancia, dice él que no es nada propio de él mismo. Él no es importante por sí mismo. Él no predica así por sí mismo. Él no tiene la fuerza y el impacto de sus palabras por sí mismo. Lo que habla del arrepentimiento no es por sí mismo. Lo que significa su bautismo no es por sí mismo. Eso es lo que está diciendo. No es algo propio, no es algo de su fuerza, no es por su capacidad o su ocurrencia. No, él ha sido lo que le fue dado. No puede ser más ni menos. No puede ser más ni menos de lo que Dios determinó.
Y es Dios quien le ha fijado ser quien es en la labor que Dios le había planeado de antemano. Ha sido. Y eso yo creo que es algo que todo ministro debe reconocer. No todos podemos ser John MacArthur, no todos podemos ser Arthur Sproul, no todos podemos ser Sungel Michel. No, eso les es dado a ellos del cielo. A ellos les tocó allá ser visibles, porque les fue dado. A nosotros no, nosotros estamos en Sacha, a nosotros no. No podemos recibir algo, ni ellos pudieron haber recibido nada si no les fue dado del cielo. A nosotros también. En primer lugar, a los ministros. ¿Sí? En ese dar del cielo para él, para Juan el Bautista, en su caso, también le fue dado su límite. Y también el límite le es dado del cielo. Pero, ¿qué relación tiene esta respuesta con el sentir despectivo e inconforme de sus discípulos? Directamente le responde que así es, que vienen más a él. Y él dice, así debe ser, en otras palabras. Y así lo quiso Dios. Y que ellos lo deberían entender. Ellos deberían considerar lo que es dado del cielo, en primer lugar, para que dejen de tener celo. Le fue dado del cielo al Señor Jesús. Él es importante en la medida de lo que Dios le dio a él, pero no más. Él no puede ser ni más ni menos. Punto. El que Juan venga menos, el que su bautismo sea menos, el que todos vayan a donde el Señor Jesús. Juan lo ve de esta manera. Le es dado del cielo a él, al Señor Jesús. Le es dado a él. Entonces, es como si les dijera, oye, ¿ustedes quieren lo que les es dado del cielo? ¿Quieren lo que les es dado del cielo? En primer lugar, aceptemos lo que somos. Obviamente, a la luz del Evangelio. No que, ay, yo voy a aceptar lo que soy, entonces, como soy mediocre, entonces, mediocre cristianamente, entonces voy a ser mediocre cristianamente. No, eso sí no, ¿no? Pero acepte lo que les da el cielo, las limitaciones, pero también lo que Dios le ha dado, el Evangelio y la vida en el Espíritu. Eso no es una excusa para decir, nada, es que yo soy así porque me ha sido dado el cielo. Hay que aclarar eso porque nunca falta, ¿no? Juan el Bautista, con esta primera parte de la declaración con respecto a él mismo, acepta lo que es según le fue dado del cielo. Y si Juan lo acepta, ¿por qué sus discípulos no lo pueden aceptar? ¿Porque tienen problemas con la gloria de Cristo? Y la respuesta es que los discípulos de Juan, y les está recriminando a ellos, tienen problema con lo que en primer lugar son ellos, con lo que son ellos en primer lugar. No tanto con el Señor Jesús, sino con lo que son ellos. En relación a lo dado del cielo. Lo dado del cielo para ellos, los discípulos de Juan, es que son discípulos de Juan el Bautista, bautizados con el bautismo de Juan, creyentes en el anuncio de Juan, esperando al enviado que vendría detrás de Juan, pero ellos tenían un recelo por el Señor Jesús, no entendiendo que Juan tenía un propósito para el Señor Jesús. Entonces, sus recriminaciones o su celo era loco, porque iba en contra de sus mismos, a sus mismos llamados y lo que les fue dado. Esto es lo que les es dado de ellos para el cielo, como lo que le fue dado del cielo a Juan. Eso comparte con Juan el Bautista. Y bueno, ¿y qué le fue dado a Juan el Bautista que se relaciona con los discípulos? Que Juan el Bautista es lo que es por el Señor Jesús, su propósito, su venida al mundo, su ministerio, su bautismo, su todo es por causa del Señor Jesús. Eso fue lo que le fue dado del cielo, por lo que Juan no tiene problemas con la gloria del Señor Jesús.
Está bien el venir a menos, está bien que no vayan a donde él, está bien que se le acabe la congregación, por decirlo de una manera, ¿sí? Ahí está. Para él no tiene ningún problema. Y eso lo quiere enseñar a los discípulos, que tampoco debían tener problemas con ser menos, antes de entender todo el panorama divino que se abría ante sus ojos. No es bueno ser discípulos de Juan estando el Señor Jesús. No es bueno. No es bueno seguir bautizando al Señor Jesús. Ante el Señor Jesús, el más grande de los nacidos de mujer, es menos que el Señor Jesús. Y Juan vive por y para el Señor Jesús. ¿Cuál es el problema del creyente con la gloria de Cristo? Que a veces el creyente le cuesta aceptar, por lo menos conducirse con la verdad dada del cielo para él, de su vida, sus cosas y su existencia, porque son cosas dadas para y por el Señor Jesús. ¿Acaso nuestras pruebas no son por el Señor Jesús y para el Señor Jesús? ¿Nuestras enfermedades acaso no son para el Señor Jesús y por el Señor Jesús? No podemos decir que tengamos algo que no ha sido dado del cielo. Inclusive Job puede decir que sus pruebas fueron dadas del cielo. Y ese es nuestro problema. Nuestro problema es no querer aceptar que somos para la luz, que somos para el Señor Jesús y por el Señor Jesús. Que toda nuestra vida, todas nuestras circunstancias giran en torno a darle la gloria al Señor Jesús. Todo. Inclusive cuando somos tentados por el mismo diablo, nuestra conducta debe ser centrada en la persona del Señor Jesús. Porque aún ni el diablo se puede acercar a nosotros, a menos que Dios lo permita. Y eso es lo que nos falta entender. Es el problema nuestro con la gloria del Señor Jesús. Y esta verdad no solo es para los creyentes, es, esto es dado por Dios a toda la humanidad. Desde el momento de la venida del Señor Jesús a la humanidad para salvación o condenación, se le dio del cielo al Señor Jesús, a todos nosotros. ¿Y para qué? Para ser el mayor de todos nosotros, para ser el Señor de todo lo que es, para conducirse humilde toda la humanidad delante de Él, para reconocer su gloria, para que sea el eje de todo. Y aunque los incrédulos ante eso que es dado del cielo son incrédulos, son rebeldes, son despectivos, son burladores, eso no quita que el Señor les es dado a ellos para hacer más que cualquier cosa que son ellos y de ellos. Cristo es glorioso. Cristo es glorioso. Cristo se debe ver la vida desde Cristo, no a Cristo desde la vida, ¿no? Ese es un enfoque humano. El enfoque de los creyentes es la vida desde Cristo. Nosotros lo estamos viendo sobre la problemática del discípulo, pues son los que creyeron. Los discípulos de Juan que está hablando de esa forma del Señor Jesús, son ellos los discípulos de Juan. Ambos que habían creído de alguien que iba a venir, se habían bautizado con el bautismo de arrepentimiento. El discípulo de Cristo, nosotros, debemos comprender que no podemos recibir nada si no nos fuese dado del cielo. ¿Quién nos dio vida y de dónde la recibimos?
¿Quién nos dotó de dones y de dónde los recibimos? ¿Quién nos ha dado los hijos, la esposa, el hogar, el trabajo? ¿Dónde reside esa persona que nos lo dio? Bueno, ¿y para qué? Para que sepamos que en la vida de cada uno de nosotros, el protagonista, la persona importante, no es uno mismo, sino el Señor Jesús. Pero no solo es cosa de saber, es cosa de ser. A Juan le pasó que la gente no venía donde él y él a- y el propósito suyo estaba ya terminado. Hasta ahí fue Juan. Y él lo acepta, hasta ahí fue. ¿Y qué pensó Juan de sí mismo? No se podía preguntar. ¿Y Juan el Bautista qué pensó de sí mismo cuando le vinieron con esta declaración? ¿Sí? Pensaría, Dios me dio esta forma y esta manera a cambio de que la gloria de Cristo sea expuesta. Juan moriría en prisión. Su vida y su muerte estaba relacionada con Cristo. Y Juan dice, está bien, acepte eso humildemente. Y fue lo que se me dio del cielo. La gloria de Cristo a cambio de lo que es Él y su vida. Algo que los discípulos no estaban dispuestos a imitar. Los discípulos de Juan no estaban dispuestos a imitar. ¿A cuántos nos cuesta humillarnos, abstenernos, no hacer o aceptar algo por la gloria de Cristo? ¿Cuántos jóvenes cristianos aceptan por la gloria de Cristo lo que es dado del cielo para ellos? A abstenerse de sus deseos, a honrarle con castidad, a hacer de la iglesia un lugar importante en su corazón, por la gloria de Cristo. A decir no, ¿cierto? Por reconocer que Jesús fue dado como el objeto más importante de su vida, nosotros. ¿A cuántos por un trabajo por el Señor Jesús decimos no? Porque Él es mejor y mayor que Él. Cada uno es simplemente un siervo de Cristo, porque así lo puso Dios, así le fue dado del cielo a Jesús y así fue dado del cielo a nosotros, que Él sea el mejor, el Señor, el todo de nuestra vida. Existen palabras posesivas que nosotros usamos. Lo mío, mi pertenencia, mis derechos, mi vida. Pero la realidad es que no recibimos nada si no nos fuere dado del cielo. Por lo que tratándose de la gloria de Cristo, nuestra verdad es que no tenemos nada propio de lo que podemos decir mío que no sea de Cristo, que no sea para honrar a Cristo. No tenemos nada. Pongan mucha atención, nada propio. Nosotros no tenemos derecho, nosotros somos siervos de Dios, siervos de Jesucristo. Esto lo aprendemos de Juan el Bautista en su caso. Entendiendo lo que dice el texto aplicado a él que no puede recibir el hombre nada si no le fuere dado el cielo. Pero también es algo referido al Señor Jesús, porque no solamente se trata de que algo del cielo le fue dado a Juan el Bautista, sino algo del cielo le fue dado al Señor Jesús. Ser el Señor. Él es, Él es quien es. Y según su ministerio hace lo que hace.
Lo hace porque fue encomendado del cielo, lo encomendó su Padre, Dios. Si obtiene todo ese resultado que Juan está mirando, que tiene más impacto en los corazones de la gente que él, es porque le fue dado a Dios, tiene esa prerrogativa divina. Es por eso que frente a los celos de los discípulos, Juan les dice que celan lo que Dios quiso que así fuese, que su bautismo, su predicación, su llamado, el de Cristo, fuese mejor. Están contra Dios. La respuesta de Juan, que Juan les hace ver, o más bien, la respuesta de Juan, que les hace ver su locura a los discípulos por celar que Cristo sea más grande que ellos. Es una locura. No tienen que ponerse a la defensiva ni tener esa actitud impía, ya que con respecto a Juan, él les dijo que él no era el Cristo. ¿Quién es, quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista frente al Mesías, frente al Cristo. ¿Quiénes somos todos nosotros frente al Cristo? ¿Quién es el cuerpo que es la iglesia frente a la cabeza que es Cristo? Y creería yo que Juan el Bautista le dijo muchas veces a sus discípulos, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. ¿Eh? Lo decía en las entrevistas que tenía con los enviados de los ancianos de Jerusalén a oídos de todos. Y tal como los discípulos afirman, él dio testimonio de que Jesús es el Cristo. Y si los discípulos lo oyeron, la pregunta es, ¿por qué son despectivos con el Señor Jesús? Sus discípulos. Ahora bien, por, por el versículo 28 podemos observar que que fue Juan, que les dijo a los discípulos y a todos que Jesús era el Mesías. Y noten que es Juan aquí, en el orden de ideas, en el orden que está presentando ese evangelio, quien le dice que Jesús es el Cristo, no fue Pedro, fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el primero que declaró a oídos de todos, yo no soy el Cristo. Cristo es Él, el que dio testimonio. Algo importante. Los historiadores fijan la muerte de Juan el Bautista aproximadamente en el año 31 después de Cristo. Y si el Señor murió a los 33 años en la cruz, llegamos a la conclusión que Juan declaró que Jesús era el Mesías de Israel al concluir el primer año del ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesús es lo mejor, nosotros no somos lo mejor, el Señor Jesús sí es lo mejor. De la vida nuestra, lo nuestro, lo de nosotros mismos no somos lo mejor, no lo somos. No nos fue dado del cielo ser lo mejor, sino le fue dado al Señor Jesús. Y ahora uno se pregunta, ¿por qué para algunas personas sus propias opiniones o sus propios asuntos, su propia persona es más que el Señor Jesús? Y no le estoy diciendo de los incrédulos, lo digo en la iglesia. Porque para algunas personas las palabras del Señor Jesús, sus consejos, no son tan importantes como los propios que yo mismo me puedo hacer. El Señor Jesús dice algo, pero nosotros ponemos el pero. Eso no nos es dado del cielo. Eso es un gran pecado. Porque el Señor Jesús es más que nosotros. Es más de lo que nosotros pensamos. Es más de lo que nosotros podemos sentir. Es más inclusive del costo que podamos sufrir. Porque si queremos seguir al Señor Jesús, debemos cargar una cruz. Y es negarnos lo que sentimos, lo que decimos y nuestra opinión. Y ponerla en la cruz y cargarla por seguirle a Él.
Y nuestra poca vida cristiana radica en que nosotros somos los protagonistas de nuestra vida cristiana y no el Señor. Ese es nuestro problema. No se puede seguir a Jesús sin ser Él el mayor. Si Él no es el mayor, no tenemos un norte, no tenemos una dirección. Y la práctica nuestra redunda en que por eso somos así. Y eso es lo que Juan está diciendo. No, el Señor Jesús es sobre todo. Juan el Bautista lo está diciendo. Dice, usted es, por digámoslo así, el altico de Soacha frente al Everest. Usted no es nadie. El Señor Jesús lo es todo. ¿Quién tiene mejor panorama? ¿El altico de Soacha o desde el Monte Everest? Pues así somos nuestras opiniones. Así son nuestros sentires frente a lo que dice Jesús que debemos sentir. La gloria de Jesús radica que es Dios y que por serlo es lo mejor. Ningún ministro como Juan el Bautista, por muy fiel que sea, o un Moisés, aunque era fiel, es mejor que el Señor Jesús. Juan el Bautista no es el Cristo, es Juan el Bautista. Por lo que sus seguidores deben seguir al Cristo de Dios, no a él. Y él lo declaró. Jesús es mejor que Juan, es mejor que cualquier fiel ministro del Evangelio. Juan es un enviado delante de Cristo, pero no es Cristo. Y eso nos asusta ver en la cristiandad pastores que tienen más autoridad frente a los que le rodean que las mismas palabras del Señor Jesús. El Evangelio dice una cosa, sí, pero es que mi pastor dice, y ahí uno le pregunta, ¿y cuál usted obedece? No, pues a mi pastor. No, al Señor Jesús, a las Escrituras, por encima de cualquier opinión humana. Juan debía seguir a Cristo. Juan mismo, Juan el Bautista debía seguir a Cristo. Juan debería estar sentado y seguir así, y él lo confiesa. Yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. ¿Y cómo le iba a seguir Juan el Bautista? Diciendo y una otra vez que no era el Cristo, que el Cristo es Jesús de Nazaret. Le iba a seguir le iba a dejar, perdón, le iba a seguir como Juan el Bautista, dejando de bautizar, ya que el que bautiza con el Espíritu Santo ya estaba en ejercicio y le iba a seguir teniéndole como el mayor, el mejor, más que sí mismo. Le iba a seguir en su vida hasta la muerte, ¿sí? A sus palabras, su evangelio, sus obras, como las da del cielo para él y para la humanidad. Así le iba a seguir. ¿Y sus discípulos le van a seguir de esa forma? Entonces, teniendo esta perspectiva de un hombre como Juan el Bautista, de la persona de Cristo, y de cómo todo Juan el Bautista era afectado por Cristo, pues sabemos lo que hizo y cuál fue su fin. Juan murió por ser enviado delante de Cristo, por cumplir su misión para Jesús. Y creía yo que todos nosotros, aunque tal vez no perdamos la cabeza, debemos mostrar la afectación de la gloria de Cristo en toda nuestra vida. Así nos moramos. ¿Por qué? Por convencimiento. ¿Cuál convencimiento? El convencimiento de que Cristo nos es dado para afectar nuestra vida. Por el convencimiento de que es dado como lo mejor de Dios entre los dados de Dios. Es lo mejor de Dios. Nosotros nos preguntamos, ¿y qué ganó Juan el Bautista por ser el primero en reconocer con lo dado de Dios para él y con lo que es mejor dado por Dios para la persona de Jesús? Y para esto tenemos nuestro tercer punto.
el gran gozo y lo necesario. Dice el versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, el que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Juan prosigue con su declaración a sus discípulos de cómo ve las cosas eh, referentes al ministerio del Señor Jesús, a diferencia de cómo sus discípulos la ven. Tomando una comparación con una boda judía, y yo creo que esta comparación es lastimosamente ha sido muy mal interpretada. ¿Sí? Le dice a los discípulos que el que tiene a la esposa es el esposo. Entonces, ahí está. Muchos dicen, por otros textos, que está hablando de la iglesia, pero eso no es el contexto del pasaje. ¿Cuándo hemos nombrado la iglesia aquí? ¿Sí? Y su interpretación así lo entiende. Eh, Pareciera ser que cuando uno interpreta en este texto la iglesia, es una interpretación eclesiocéntrica y no cristocéntrica, porque aquí lo importante es la persona de Cristo, no la iglesia. Porque ¿quién está exaltando, Juan? A Jesús, no a la iglesia. ¿Sí? Y yo creo que es un error, sobre todo tratándose, como les decía, del contexto, la gloria de Cristo. Solo es una figura en donde el personaje principal es el esposo y el secundario es el amigo del esposo. Nosotros sabemos quién es el esposo. Es Jesús y el amigo del esposo es Juan el Bautista, ¿cierto? Bueno, ¿y representa a la esposa si no es la iglesia? Según el contexto, la esposa representa lo dado del cielo, ¿sí? Su prerrogativa divina. No es la iglesia. Es una mala interpretación. En otros lugares sí, pero en este no. Es la prerrogativa divina, lo que le es dado del cielo para Juan y lo que es dado del cielo para el Señor Jesús. Si usa una figura de boda, pues en una boda lo importante son los que se casan, y eso es obvio. ¿Quién es? Es decir, la prerrogativa divina, lo dado del cielo, y la persona de Cristo, el esposo. Entonces dice del Señor Jesús que Él es quien tiene la prerrogativa divina. En cambio, Juan, como amigo del esposo en una boda, no la tiene. Tiene su rol, tiene su papel. En las bodas judías el amigo del esposo organizaba la fiesta. De alguna manera colaboraba, era el, no sé mucho de bodas judías, pero creería yo porque era el amigo del esposo. No es el principal, no tiene el protagonismo. Entonces, ¿qué hace? Está a su lado, le oye y se goza grandemente de escuchar la voz del esposo, es decir, de cómo se desenvuelve en la boda, lo que dice en su rol de esposo en la boda. O sea, se goza de eso, del rol del esposo en la boda. Eso es lo que está diciendo simplemente la comparación. Juan el Bautista, a diferencia de los discípulos, no es despectivo con el Señor Jesús, no tiene celo en su labor ministerial, se alegra de que no sea importante ahora, se goza de estar en segundo plano, es su Señor amigo, como dice ahí, que se alegra de tomar el lugar que por sí le corresponde, así lo quite de ahí. No es el protagonista. Pues Jesús es lo mejor de Dios, según Dios. El Dios que puso a Juan donde está. Y es lo mejor para Juan. Y noten lo que resalta Juan. Al saber que el Señor Jesús bautiza en Judea donde estaba él. Y al saber que iban a él muchos y a donde Juan ninguno. Al enterarse dice,
Mi gozo, noten bien, mi gozo está cumplido. La Biblia de Jerusalén traduce, mi alegría ha alcanzado la plenitud. El que Cristo sea mejor es la plenitud de una alegría indescriptible. Es una alegría. Ah, pero que Jesús tome el señorío de nosotros. Ah, ¿cómo nos cuesta? Pero tal vez no sea nuestra mayor alegría. Es la mayor alegría, dice Juan. Mi alegría está por todo lo alto, se ha desbordado. ¿Y qué lleva la plenitud? Esa palabra griega, la pleroma, de en ver la gloria de Cristo, a decir, es necesario. ¿Sabe? La palabra necesidad es una palabra muy fuerte aquí, porque necesidad es comer, dormir, ¿cierto? Respirar. Dice, es necesario que Él crezca y es necesario que yo me... La palabra necesidad es muy fuerte. Pongan mucha atención, es muy fuerte. Usted tiene una necesidad de que Cristo sea por sobre todo de su vida. Y usted tiene una necesidad de humillarse. Necesario. Todos nosotros debemos, por necesidad, humillarnos, estar humildes bajo Cristo. De seguro, no lo dice únicamente por su ministerio Juan el Bautista, sino lo dice por el todo de su vida, pues todo lo que es Juan es por Jesús, todo lo que nos ha sido dado en el cielo. Y todos estamos seguros que estos versículos no deben solo aplicárselos Juan el Bautista, sino todo cristiano. Sabemos que se oye muy bonito cuando repetimos nosotros que debemos menguar para que Cristo crezca, pero otra cosa es vivirlo como Juan el Bautista y como en verdad deberíamos vivirlo. En primer lugar, como debemos tener a Cristo como lo mejor, pasar al segundo plano de manera real es por el gozo que trae la gloria de Cristo, de la persona de Cristo. A veces no pensamos en la gloria de Cristo y por eso nos cuesta tanto. Queramos, queremos menguar y que el Señor crezca sin gozarnos, sin el gozo que trae que sea necesario que tome su lugar en el todo de nuestra vida. Jesús tiene que tomar y ocupar el trono de nuestro corazón. Y Él se toma el trono. No merece otra cosa sino el trono de nuestra vida. Y aun con todo ser necesario por ser Dios, bendito por los siglos. Cuando Cristo es lo importante de todos nosotros, entonces no importa vida, no importa planes, lo que importa es el Señor Jesús. Cuando Cristo es lo importante de todo, de nosotros, no importa humillarnos, no importa los padecimientos, no importa las pérdidas del mundo o personales. Lo que importa es que Cristo es Señor. Cuando Cristo es lo importante de todos nosotros, entonces las quejas de los discípulos o los hermanos, las situaciones difíciles en la iglesia de Dios, las desavenencias, todas las cosas que se suscitan en la iglesia, cosas que podemos sufrir, son cosas que son de segunda, porque la voluntad de Cristo para mí, por la iglesia, es lo mejor que yo pueda sentir aún sufriendo por ello. Porque Cristo es lo mejor. Es mejor que reputación o derechos, pero necesitamos gozarnos de Cristo, gozarnos de su plenitud, que Él ocupe su lugar. ¿A cuánto les gustaría ver a Jesucristo en su magnitud y su gloria y gozarse de ella?
y que de alguna manera afecte nuestra práctica. A mí me gustaría, cuando Cristo es lo importante de todos nosotros, entonces lo de nosotros solo sirve con humildad a Él. El problema, al parecer, es que no hay gozo que Cristo sea Señor de nosotros y que se nos ordene tenerle como lo principal y primero. Ya, queridos hermanos, nos amamos mucho nosotros mismos. ¿Cuánto nos amamos hoy? Cada uno puede decir, oiga, ¿cuánto me amo a mí mismo? Y no amo tanto a Cristo como me amo a mí. Nos gozamos y alegramos mucho en nosotros y en Cristo. Y si el Evangelio de Cristo nos pide que lo que somos se disuelva en Cristo, que nos diluyamos en Él, perdiéndonos en Él, porque esa es la idea, no es materia de gozo. Queremos conservar cosas de nosotros, cosas de nuestro carácter, porque tal vez es nuestro distintivo a los demás. Decimos, ¿cómo querer cambiar mi carácter si el mundo me aplaude y me dice, y así me han conocido, y perderlo? No, ¿cómo se les ocurre? Me dicen que soy el frentero, el abeja. ¿Cómo perder eso? La gente me admira por mi vanidad. Entonces, ¿cómo perderlo o diluirlo en Cristo? Eso no. Toda la vida me han conocido como descomplicado, fresco, neutro. Por eso tengo tantos amigos. Perder eso no. Eso sería como morir. Cuando la gente piensa en mí, ve una persona emprendedora de negocios, la pila. La gente lo admira. Me piden consejo. Perderlo por Cristo, no creo que lo pida, pero sí lo pido. Y así somos nosotros. El joven dirá, perder mis amigos por causa de Cristo. No, no. ¿Cuántos jóvenes se han ido de la iglesia, no? Del Evangelio? Porque les atrae más el mundo que Cristo. Pero es necesario que ellos se humillen a Cristo, si son cristianos, ¿no? Ahí está, perder eso por Cristo. Debemos estar dispuestos. Algunas mujeres la han conocido por ser una mujer sin filtro. Lo que digo, lo digo y soy frentera. Y eso, aunque me ha traído problemas con otros, eso da risa, otros se cuidan de mí. Dejar eso para que no me la dediquen, no. Dejar eso para que mi marido me la monte, no. ¿Sí? ¿Por qué? Si tiene que perder eso por Cristo. Es necesario. Mis hermanos, todo eso es indicio de problemas con la gloria de Cristo que se nos ha dado y es necesario. No tenemos esa plenitud de gozo por Cristo y si algo de gozo nos falta, menguar más por el gozo de que Cristo es Señor, de que sea hijo de Dios con poder. Y de seguro los discípulos de Juan no entendían a Juan, pues para entenderlo debían sentir la plenitud del gozo de su Maestro en Jesús. Mis hermanos, el Señor Jesús ha hecho tantas cosas en nosotros como para gozarnos en Él. Las conseguidas en la cruz. Dicho gozo es dispensado para nosotros. Que todos aquí pudiéramos, por ganar más de Cristo, que todos por alegría que trae lo de Cristo a cambio de lo nuestro, menguemos para que crezca el Señor y es una necesidad. Jesús es el Señor. El gozo en toda la plenitud en la vida de Juan. Cuando fue Cristo su todo en todo, Juan no halló tristeza mientras que moría. Su vida no era importante, en otras palabras. Lo importante era Cristo y cuando moría, la gracia que obró en el Señor
de su vida lo sostuvo hasta el final. Y podemos decir esta oración: oh Señor Jesús, haznos menguar para que tú crezcas. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre Celestial, porque nos enseñas, Señor, nos permites por tu palabra, Señor, ver nuestro problema con tu gloria, pero también, Señor, nos enseñas que tú puedes obrar en nosotros para menguar. Y oramos, Señor, para que tú tomes el lugar que te corresponde en nuestra vida y que no seamos rebeldes, Señor, al querer tu señorío, porque tú eres el Hijo de Dios, eres el Señor, el cual es necesario que tomes el control de toda nuestra vida y que nosotros, Señor, estemos siempre bajo tu autoridad. En Cristo Jesús hemos orado. Ayúdanos a no ser rebeldes, a en verdad, Señor, menguar, a tener cuidado, Señor, de que nuestro corazón no se enaltezca a lo nuestro, lo propio, no tome, Señor, eh, una altura mayor en nuestra vida, en nuestra idea, en nuestro subjetivismo, Señor, de lo que es realmente Cristo para nosotros. Te lo pedimos, Señor, humildemente. Amén.